Bueno, doctora Marilena, el día de hoy, me presento primero. Mi nombre es Joe Luis Mesa Gómez, soy Se estudiante, pronuncia Joy, como correcto. el Joy Arroyo. Así mismo. Ah, ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Joe Luis Mesa Gómez, estudio en la Universidad de La Guajira, en el programa de medicina. Estoy en el segundo semestre. Bueno, doctora, una pregunta antes de comenzar. ¿Usted va a participar presencialmente en el Congreso? Eso espero. Ok, sino que con anterioridad hice una entrevista y la ponente me había comentado que iba a participar de forma remota, entonces, a saber. Ok, pues no sabía que se pudiera, cuando la doctora Mónica Borile me hizo la invitación, solo me mandó como pues el formato, la explicación, las fechas, como que un congreso de salud intercultural y de atención comunitaria, no me dio más nada, pero bueno, yo dije, la verdad, o sea, desde 1970 y 76, 77 creo, no he vuelto a La Guajira. Estuve en esa época cuando tú no estabas ni en programación, de pronto hasta tus padres eran unos jovencitos apenas, y no, yo fui a Maicao, a Riohacha, fuimos a Paraguachón, y no he vuelto. Y pues encendida y la motivación que mi hijo me da, mi hijo estuvo en La Guajira, mi hijo es ingeniero químico y profesor, y estuvo con sus estudiantes en el 2023, creo que fue, y no, eso vino hablando maravillas, que yo tenía que viajar a La Guajira, que tenía que conocer, que eso, claro, que él sí fue como en una misión como muy campestre, ¿no? Ellos durmieron en rancherías y todo eso. Pero pues la idea es esa, de estar presencial. Vamos a ver si podemos. Ok, bueno, vamos a empezar con una preguntita algo genérica. Ajá. Am, Su ponencia la podría definir con dos palabras. ¿Y cuáles palabras serían? Bienestar y sexualidad. Bienestar y sexualidad. ¿Cuál es el impacto que quiere dejar con su ponencia a la juventud? Ok, pues ¿qué busco yo? Yo busco con esta ponencia, yo aportar una mirada que reconozca la sexualidad como una dimensión inherente a cada persona, que está profundamente influida por la historia de cada persona, por la cultura, por las características de la comunidad y su contexto social. Yo quiero dejar como la motivación de un diálogo entre el conocimiento científico, los saberes ancestrales, las prácticas comunitarias, pues entendiendo que la promoción de la salud y el bienestar solo es posible cuando se respetan la diversidad, la autonomía y las diversas maneras de vivir y expresar la sexualidad. Yo quisiera dejar una motivación, una sensibilización frente a la sexualidad, al concepto de sexualidad y a lo que en esa materia nosotros aquí en Colombia tenemos como país que ha tenido unos avances muy importantes y muy valiosos en el ámbito de la sexualidad en cuanto a la jurisprudencia y en cuanto a las formas de aceptación y de difusión de las diversas formas de vivir la sexualidad y entendiendo que vamos a estar en un territorio en donde convergen muchas culturas, en donde también la salud se construye desde el encuentro entre esas diferentes formas de comprender el cuerpo, el cuidado, la vida y la sexualidad inclusive. Y yo pretendo que no nos quedemos en ese concepto o en esa idea erróneas de que la sexualidad es el encuentro de la cópula, el encuentro de la pareja como tal, sino entender la sexualidad como lo que es, como una dimensión del ser humano en la que confluyen el erotismo y el placer, el relacionamiento, el afecto, también la reproductividad, porque no lo ponemos a conocer porque es inherente, la genitalidad también, pero no que nos quedemos en eso, en que la sexualidad es genitalidad y que siempre tradicionalmente o bueno, históricamente se ha manejado desde cuando empezaron como esas introducciones de la enseñanza de la sexualidad, que la sexualidad solo se manejaba desde el riesgo, desde el peligro, desde el miedo a adquirir infecciones de transmisión sexual, o bien el miedo, siempre ha sido, la palabra clave ha sido el miedo a el embarazo no deseado, que bien, si ocurre, tenemos normas que dan pautas y dan derechos, que esa es la base, es decir, más allá de hablar de qué es la sexualidad, de pronto obviamente se tocará, y un llamado a esos conceptos y a esos olones, al concepto holístico de la sexualidad, es también hablar e introducir el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, no como digamos una ponencia en derechos sexuales y derechos reproductivos, sino de pronto motivar a que nos involucremos en ese ámbito de los derechos y de que no solo esos derechos son para la cultura de los que no pertenecemos a las etnias que pueblan la Guajira, que pueblan el Magdalena y el Cesar y otros, de Córdoba también, sino que miremos los derechos desde que todos somos colombianos, porque todos estamos aquí, e incluso los extranjeros que vienen a Colombia, que pisan nuestro suelo, también son objeto de esos derechos que tenemos que respetar. Y más allá de todo eso, de hablar desde el miedo y desde el riesgo, a mí me gustaría involucrarnos en tocar rápidamente, porque es que una ponencia no alcanza para tanto, pero tocar temas
temas que son como que la gente deba conocerlos, los estudiantes y todo el cuerpo de salud, en el tema, por ejemplo, en la mujer de menstruación. Entonces, hoy en día sí está tomando un auge muy, pero muy fuerte hablar de la menstruación, hablar de todas las situaciones que se relacionan con la menstruación y que ha tenido a las mujeres como en un apartheid, y eso quiero hablarlo. También quiero hablar de que incluso dentro de los procesos de educación integral para la sexualidad se les olvida, se nos ha olvidado hablar de lo que atañe a los niños, hablar de esa primera eyaculación, hablar de esos primeros, de esas poluciones, no se toca. Entonces eso es como lo que yo quiero, a invitar a un despertar, en perderle miedo al diálogo, a tocar los temas de sexualidad. Ok. Doctor, una pregunta, ¿desde cuándo, o sea, en su recorrido como profesional de la salud, o sea, desde cuándo nace este interés hacia este tema? A ver, yo soy bastante viejita. Yo tengo 65 años cumplidos, es decir, 65 y medio. Y bueno, yo terminé rapidísimo el colegio, terminé 15 años. Por ese tiempo, o sea, yo tuve un despertar hacia la sexualidad muy, muy temprano, muy precoz. Yo leí rápidamente, yo a los 4 años y medio ya yo leía bien, es decir, yo leía todos los libros bien, y en mi casa había muchos libros de sexualidad porque mis papás trabajaban en salud pública, los dos, y en la biblioteca de la casa había libros de sexualidad, y yo no sé por qué, yo lo ignoro, yo tenía como una motivación a coger esos libros y a leerlos. En algún momento mi mami pues trató como de, eso no es para esta edad, cuando esté más grandecita lo puedes leer, tal. Entonces los cogía y me escondía y los volvía a poner en su sitio. Pero cuando yo estaba terminando el colegio, ya en lo que ahora se conoce como grado 10º y 11, yo tenía una inquietud muy fuerte, y era que yo no entendía en ese momento. Yo decía, pero ¿qué mueve? ¿Cuál es el interés que las personas homosexuales tienen para entrar en esa práctica? Es decir, ¿dónde radica el placer de ellos? Y a mí eso me fue despertando durante toda mi época universitaria, como es ahí, y ¿por qué? ¿Dónde radica el placer? Porque yo sí entendía, como niña, yo entendía el placer por estar leyendo esos libros que tenían mis padres. Yo entendía que era la búsqueda del placer entre un hombre y una mujer, yo lo entendía, y la masturbación, y desde mi propia experiencia individual, pero no entendía lo otro, y entonces yo me fui teniendo como esa inquietud. Cuando llegué a la Universidad Metropolitana en Barranquilla, yo tuve un profesor fantástico, pero fabuloso, un psicólogo que él nos dio tanto psicología evolutiva 1 como evolutiva 2, como psicología infantil 1 y 2, y después tuve otro profesor excelente de psicopatología infantil. A nosotros nos rellenaron de bastante material en materia de salud mental, de psiquiatría, pero José Manuel González, psicólogo, sexólogo, despertó en mí ese interés mayúsculo. O sea, todo lo que él nos enseñaba y todo lo que nos mostraba empezó como a abrirme ese camino. Qué bueno, por aquí me gusta. Pero yo, por situaciones de índole económica, yo no me especialicé ni en una clínica ni en una quirúrgica de una, porque yo tenía que pagar mi crédito ICETEX. Entonces yo me fui al Guaviare a hacer mi año rural. Una época peor, que, o sea, si la gente se queja ahora de que estamos viviendo una cuestión social difícil, en esa época era peor. En esa época fue como la erupción, la explosión de toda esa violencia, y allá tuve muchas experiencias con pacientes a los que entonces tuve que entrar a entender. Es decir, había pacientes con una orientación sexual diversa y con una identidad de género diversa, que en ese momento el tema de la identidad de género diversa no me quedaba clara, y yo tenía que buscar respuestas. Es decir, ¿por qué nace el camino de meterme en esta vaca loca, en este berenjenal? Porque, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me metí en este berenjenal? Porque cuando uno no entiende algo, ese no entender te lleva a buscar respuestas, y buscando las respuestas te involucra. Entonces, bien, mi historia de vida, yo estuve en el Guaviare, de ahí ya me involucré, fue con la policía, trabajé con la policía en otro departamento, que no era departamento en ese tiempo, era intendencia, me fui para allá. Allá también tuve otras experiencias como positivas, entender cómo una persona que está en el camino militar tiene que vivir una vida oculta por ese estigma. Y todo eso fueron como cosas que fueron metiendo como en una alcancía. Como hasta cuando terminé allá en Arauca, me vine para Bogotá. Aquí, la verdad, sí ha hecho mi vida feliz, y sin embargo me he ido y me he vuelto y he ido y vuelto, ya no me vuelvo a ir. Y ahí, en algún momento tuve una situación de vida que después algún día te la comentaré. Y me devolví, yo me fui a Yopal, yo fui a trabajar a Casanare. Bueno, la situación de vida me llevó a Casanare, allá nacieron mis hijos, allá tuve, digamos, otras experiencias positivas, y la alcancía se fue sumando. Llegué por una razón muy tenaz, una experiencia de vida, pero que me puso en riesgo. Me devolví a Barranquilla. Yo no nací en Barranquilla, no nací en Santa Marta, nunca viví en Santa Marta, viví creo que una semana, dice mi mamá, y yo crecí fue en Barranquilla. Es decir, yo me considero barranquillera, mi cédula dice mi registro civil, que yo soy nací en Barranquilla, y allá tuve la oportunidad de reencontrarme por casualidad con mi gran maestro José Manuel González. Él había abierto en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla una especialización en desarrollo humano y educación sexual, y no lo dudé. Me entrampé, volví con préstamo del ICETEX y me metí en la vaca loca. Para mí eso fue como, es decir, el llegar al top de lo que yo quería entender, involucrarme más. Entonces ahí ya empezó como efectivamente eso, y ahí empecé a vincularme con grupos de activismo por los derechos sexuales, porque conocí profesoras que estaban inmersas en eso.
Y entonces me vinculé con diversos grupos, hasta el día de hoy todavía tengo esa pertenencia. Ya después de todos estos recorridos hice un máster en la Universidad de Alcalá de Henares, pero ese máster sí fue específicamente en anticoncepción y en salud sexual y reproductiva. Y ese ha sido mi camino. Me gusta entender las cosas, me gusta buscar respuesta a las cosas que yo no entiendo y las he encontrado. Y no solo las he encontrado, también he encontrado las formas de apoyar a quienes han sido estigmatizados. Porque yo, una mujer cisgénero heterosexual, me doy el lujo de hacer activismo en defensa de quien es diferente y de quien piensa diferente porque yo soy diferente a ellos y yo pienso diferente también a otras personas en política, en derechos, en nutrición, en muchas cosas. Entonces, esa es mi motivación, que mi fundamento es yo tengo que respetar a quien es diferente, a quien piensa diferente, a quien actúa diferente, desde que todo sea en el marco de la ley. Es decir, mi derecho no puede ir en contra del derecho del que está al lado mío, porque mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Correcto. En cuanto a su trayectoria, ¿usted cuál siente que ha sido, digamos, que esa investigación que más la ha llenado, que el resultado de, o sea, que se planteó un objetivo, que logró el objetivo y que el objetivo era el esperado o le sorprendió ese objetivo? No, no, digamos que el objetivo como tal era entender y el objetivo lo logré, lo he logrado, lo sigo logrando. Estoy feliz de haberme involucrado y de haber conseguido eso. Mira que, por ejemplo, cuando tú dices trabajo de investigación, yo creo que la tesis de grado de la especialización que hice en la Simón Bolívar, que fue una investigación sobre el rol de género en niños y niñas que estaban creciendo en hogares monoparentales femeninos. Yo creo que eso me abrió la puerta a entender más el tema de género. Y eso que en ese momento yo me gradué, yo empecé mi tesis porque yo la hice solita, yo no quise trabajar con nadie. Yo empecé mi tesis en el 2002, porque yo empecé la especialización en el 2000, eran 2 años, y yo empecé mi tesis, me demoré más de 2 años, porque la tesis la empezamos a construir desde el mismo momento que uno empieza a estudiar el posgrado. Y prácticamente me demoré casi, o sea, digamos 3 años y medio, porque me gradué en diciembre del 2004. Y en ese momento todavía no había ese boom y esas contradicciones que hay hoy en día y esa discusión tan insulsa sobre la ideología de género y todo esto que quieren, estos temas políticos que lo que atentan es contra los derechos. A pesar de que todavía esa discusión no estaba, yo quería estar inmersa en el tema del entendimiento y la comprensión de la identidad de género, por un lado, del rol de género, que se lo tenía claro, porque con eso crece uno. Yo fui educada por allá en unas generaciones antiguas en que las niñas se visten de esta manera, los niños se visten de esta manera, actúan así, actúan así. Entonces, eso lo tenía, pero la identidad, como no la tenía clara, para mí fue un trabajo de investigación que me ayudó muchísimo. Hoy en día lo entiendo perfectamente y, digamos, por eso me he involucrado y he continuado esta labor. En este momento yo no tengo una vinculación laboral, sí tengo una pensión, no es digna para lo que yo considero que los profesionales, todos, no solo de la salud, porque si yo digo, los médicos deben tener unos salarios dignos, y los demás qué, y los ingenieros y arquitectos y abogados qué, todos debemos tenerlo, y no los tenemos, es la verdad, pero bueno, me alcanza para subsistir, y yo sigo en esto, sigo en la academia, sigo en la pertenencia principalmente a 3 grupos, 2 asociaciones que son las de salud pública. Por un lado, me encanta la salud pública, o sea, yo soy una saludista de alma, de corazón. Yo no tengo un diploma, un título de epidemióloga, tampoco de saludista, pero estoy inmersa porque soy hija de un par de personas que trabajaron en salud pública y que yo crecí metida ya en las oficinas de salud pública. Yo correteaba en el patio de las oficinas de salud pública y amo la salud pública. La otra asociación es la Asociación Colombiana de Salud Sexual, ACCES, y la otra es una que es bastante controvertida, es la Red Nacional de Maestros Divergentes, porque a pesar de que en este momento en su momento yo trabajé un año con el magisterio, yo no estoy, digamos, ejerciendo la docencia, igual como dicen los creadores del grupo, una vez profe, por siempre profe. Entonces yo estoy inmersa en eso de la academia, contribuyendo cada vez que puedo, con un podcast, con un webinar, a veces apoyo a las emisoras cuando de pronto tienen algo y si yo tengo la disponibilidad también. Y ese es mi objetivo, y yo me he enfocado en eso y no me quiero desviar, sin que signifique que no pueda tocar otros temas. Porque, como te digo, me gustan todos los temas de salud pública y trato siempre de meter el tema de la sexualidad en el ámbito de la salud pública, y porque es aceptado dentro de nuestra asociación que también se toquen esos temas. Y sobre todo con el enfoque de derechos, con el enfoque de diversidad y con el enfoque intercultural. Bueno, Tranquilo. Si quieres, toma agüita. no sé, que estoy un poquito enfermo, así que Ay, caramba, lo siento mucho. no se preocupe. Bueno, o sea, yo siento que por todo lo que me ha dicho, usted ha vivido a base de lo que ha querido vivir. O sea, siento que su trayectoria como médica, como magíster, es magíster, ¿verdad? Máster. Máster. Como máster en sexualidad y bienestar, así es el título. No, el máster es en anticoncepción y salud sexual y reproductiva, y la especialización, que es lo que más me gusta más allá. El máster yo lo considero como que algo que ha nutrido mi formación y mi trayectoria, pero para mí la especialización, es decir, ser especialista en educación sexual, es lo que a mí me marca, y por eso yo me describo, cuando me preguntan qué hago, para hacerlo resumido, digo, yo soy sexóloga educativa, porque pues no puedo decir que soy sexóloga clínica porque no he hecho
porque no he hecho especialización en sexología clínica y tampoco ejerzo la sexología clínica. Yo puedo hablar de temas de sexualidad y de sexología clínica, ¿sí? En el tema de las afectaciones que a una persona en su cuerpo, no sé, la disfunción erectiva, los trastornos del deseo sexual, la eyaculación precoz, todo ese poco de cositas que hacen parte de la sexología clínica como tal, pero yo no me dedico a eso. De hecho, yo no tengo consultorio, yo hago asesorías en la virtualidad, pero hago solo asesoría, orientación y educación. Entonces, yo me describo más como una médica educadora en sexualidad. Eso es lo que me gusta, eso es lo que hago. Y listo, el máster, ¿para qué me sirve? Para haber adquirido mayor conocimiento en anticoncepción, más allá del que uno aprende en toda la escuela de medicina y además de eso cuando uno sale, cuando uno está en la práctica clínica. Pero sí, y yo trabajo mucho en anticoncepción. A mí me apasiona el tema de anticoncepción, orientar a la gente para que pueda vivir una sexualidad plena. Eso es, digamos, lo que a mí me gusta, lo que yo soy. De casualidad, ahorita a las, ¿qué hora son? Son las 11:26. De casualidad, ahorita a las 2 de la tarde tengo una entrevista con, creo que voy a revisar un momentico porque no me acuerdo la titulación. Creo que también es médica o es socioantropóloga y su ponencia es en anticoncepción en menores de 15 años. Interesantísimo. De casualidad, esa es la segunda entrevista que tengo para el día de hoy. A ver, anticoncepción. Adolescentes menores de 15 años. Adolescente. Es un tema interesante. Sí, la anticoncepción es muy importante. O sea, a mí la anticoncepción es, digamos, un gran campo del que tengo yo en la parte de, como te decía, que yo lo que hago es a nivel virtual, por todas estas, digamos, como estas exigencias que hay hoy en día de habilitación, de acreditación, que así yo haga atención virtual, entonces tengo que tener un consultorio, que para tener el consultorio tengo que tener las cuatro, ¿cómo se llaman? Las cuatro certificados del ingeniero civil, del ingeniero electricista, del ingeniero electrónico y del ingeniero de sistemas que garanticen que yo tengo un software, un hardware, que garantice todo el tema de lo que es una consulta médica, pero que eso no lo puedo tener en mi casa, que lo tengo que tener en un consultorio. Eso me sale muy costoso y ni que yo tuviera un pool de pacientes suficiente como para que dijeran que los ingresos van a soportar eso, además tener que pagar el consultorio, los servicios, todo lo que implica. Entonces, pero sí hago asesoría, hago educación y hago información y orientación en ese ámbito de la anticoncepción y también de la sexualidad y también de la sexología clínica. Es decir, cuando alguien tiene los problemas que estuve comentándote de la función sexual como tal o de pareja, yo también los oriento, pero no hago la consulta como tal por las exigencias que hay desde el ministerio y las secretarías de salud correspondientes. Pero la anticoncepción es un tema apasionante, además que cada vez salen diversos anticonceptivos, no, y es un tema que es de mi cotidianidad, es de lo que más me gusta sin descuidar la parte de la educación sexual. Yo te quiero preguntar, listo, yo sé que acá las preguntas deben hacerlas el entrevistador, pero yo te quiero preguntar, o sea, allá también hay facultad de enfermería. Facultad de la Salud y ahí hay programas de nutrición y dietética, enfermería superior y medicina, que es el más Ah, nuevo. Ninguno de los programas ha sacado su primera promoción. El que creo que va más adelantado es nutrición, que ya como séptimo semestre, creo, si no mal me equivoco. ok, la universidad, no he podido entender, he querido ubicarla en el mapa, ¿está más cerca de Maicao que de Riohacha? Está a 5 o 4 kilómetros de Riguacha. O sea, que no está dentro del casco urbano de Riohacha. Bueno, desde la O entrada de sí está Riguacha dentro de la está ciudad. alrededor de 3 kilómetros de la entrada. O sea, Pero sí, pero alrededor geográficamente de la... entra en Riguacha, pero O sea, sí conceptualmente está un poquito retirada, pero no mucho. ok, es decir, pero sí, digamos, hay casas alrededor de la universidad. Sí, incluso hay una sede del SENA enfrente de la universidad, es la sede industrial. Ok. Y bueno, no sé si sea pertinente preguntarte porque es que estoy tratando como de ubicarme para si finalmente pues sí voy a ir presencialmente, que es lo que quiero, es lo que me gustaría porque digamos que la importancia de ir presencial es que uno puede tener la oportunidad de, digamos, interactuar con las personas. Si hay dudas, si hay inquietudes, me vas a encontrar en el pasillo, ir los días. El congreso tengo entendido que es el 10, 11 y 12. ¿Sí? Viejoncitos. Comienza el 10. Y comienza el 10 en la mañana. Creo que empieza como a las 7, pero todavía no nos han pasado el dato específico de la hora, pero siempre comienzan temprano. Pero también sería el tema del orden de las ponencias, pero ahorita mismo no le podría detallar esa información. Pero O cuando me sea, pase cuando me la, pase la la, presentación se la pasaría. la agenda todavía no está trazada, la agenda del congreso. Estamos todavía en la gestión. Ok, perfecto. Entonces, no, eso quería saber. Entonces te vuelvo a la pregunta. ¿La sede de la universidad queda más cerca de Maicao? No, ¿No? Ya, me ok. queda mucho más lejos. Ah, ok. Es que me dio como la impresión de haber leído como que quedaba era en Maicao. Algo así. Allá en Mercado hay una sede de la universidad, pero la sede de Riguacha está alrededor de 4 o 5 kilómetros de Riguacha. Ah, pues eso no es mucho. No, 4 kilómetros era lo que me quedaba a mí el trabajo de mi casa, de donde vivía, aquí en Bogotá, al trabajo y yo me iba en bicicleta. Porque siempre usé bicicleta para ir al trabajo. pero eso es Bogotá, doctor. Aquí el sol está muy templado para ir en bicicleta. Pero te pones Se un de gorrito. madrugada. Ah,
Y aparte el tema de los vehículos de carga, la mula, los buses. Eso siempre es bastante peligroso y más aquí que no contamos con Ah, ciclovías. ok, entonces ya entiendo. Es decir, para ir a la universidad prácticamente toca tomar carretera. Sí. Ah, ok, ahora sí entiendo. Toca tomar como cuando, no sé, ¿conoces Santa Marta? He pasado por Santa Marta, pero no. Porque, por ejemplo, hay rutas de Santa Marta, hay partes en donde uno tiene que ir como si fuera en la carretera, porque hay mulas, esto Copetrán o Brasilia, yo no sé, Ah, no, Berlín, de no, esas no, sí. cosas. Sí, no, no, yo no estoy diciendo que pretenda irme en bicicleta, ¿no? Porque además yo no me puedo cargar mi bicicleta para allá, para La Guajira, sino que obvio, uno iría en un transporte. O sea, yo imagino que hay, no sé, carros, jeeps, buses. Sí, por las partes del mercado hay una rotonda, eso se le conoce aquí como el rompoy. Ahí mismo hay carros que la pueden llevar hacia la universidad o si toma un taxi, digo yo que lo máximo que le pueden cobrar son 20.000 pesos. Mientras no le vean como los extranjeros. No, porque yo no creo que con mi acento me vayan a confundir con una extranjera. O sea, a mí se me nota, porque de hecho, gente en Bogotá con la que yo interactúo por primera vez me dicen así de entrada, ¿de qué parte de la costa es usted? Porque se nota. O sea, incluso cuando uno está dictando conferencia, uno modula mucho el lenguaje. Claro, Un ejemplo, Max Enríquez, este meteorólogo, él ajá. cuando está en cámara, él modula el lenguaje, pero cuando está fuera de cámara con la gente, con uno, él pues ya no lo modula. Pues como yo estoy hablando contigo y no lo estoy modulando porque tú eres costeño. Y yo también lo soy. Entonces no me toca hacer ese esfuerzo que de verdad hay gente, y yo lo he tenido y ha habido de pronto a veces choques con, no te entiendo. Y sí, yo entiendo que no me entienda. Sí, sí, de pronto se me fue algo, o si de pronto hablé muy rápido, pero no me van a confundir allá. Pero yo tengo una pregunta. Tú ya hablaste con la gente de Argentina, que ellos sí van presencial, entiendo yo. Sí, con Argentina nada más tuve una entrevista. La otra entrevista que tengo es con una ponente de Ecuador, pero realmente no sé si la ponente de Argentina venga o realmente la vaya a hacer virtual. Porque me dio a entender que era virtual, pero supuestamente las ponencias son presenciales, así que me quedó como la duda. Pero la doctora Mónica Borile, porque imagínate que yo pasé una vergüenza con ella, porque desde junio me mandó la invitación y yo no había visto el chat. Yo vine a ver el chat hace unos días y yo, qué sé, porque el chat solo decía, el de hace unos días decía, hey, hola, nos vemos en Riohacha. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que nos vemos en Riohacha? Y cuando es me manda esto, y te lo mandé en junio 14, y yo, uy, no, qué vergüenza, Mónica, yo no vi eso, yo no había visto ese chat. Y entonces recientemente volví a poner en el grupo de adolescencias, que es otro grupo en el que estoy, en el de Adolescencias Colombia, bueno, ¿y con quiénes nos vemos en La Guajira? Entonces yo supongo que Mónica Borile va a estar presencial en La Guajira, y el doctor Reichenbach también va a estar. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Juan José, Juan Juan José. José Reichenbach. Ya le digo, a ver. Pero él Todos, también es ponente. tengo entendido que sí, él es pediatra social, argentino. Se llama Juan José. Juan José Reichenbach. Es que de hecho Mónica hizo un grupo que se llama, que se llama Uniguajira, Ah, que se llama Uniguajira, ya te digo, se llama Uniguajira, septiembre de 2026, el grupo Salud Intercultural, Universidad de La Guajira, y ahí estamos, te voy a decir cuántos somos, 36 personas, y hasta donde vamos, ahí todos los que han dicho que van a ser ponentes, y supongo que presenciales, y son Ecuador, Guatemala, Argentina, Chile, bueno, Colombia somos varios, somos la Colombia, mayoría. Ecuador. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo, que vamos presencial. Sí, lo más probable es que todo el formato sea presencial. Hay que ver.